Ahí está. Ahorita hablamos. Digamos, Padre, gracias a ti estamos reunidos y te pido, Dios, ayúdanos por favor para hablar un momentito de tu palabra, Dios, conforme a lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. En tus manos nos ponemos y te decimos, ayúdanos, bendito Rey. Gracias, Dios. Amén. Amén. Mira, hermano, les quiero contar, en base a lo que estamos enseñando por los 30 minutos, una frase interesante: la adoración, ¿a quién adora? Recuerde que hay un parámetro bíblico, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces eso implica equilibrio en la faceta en que usted tiene que actuar buscando la presencia de Dios, pero como consecuencia de buscar la presencia de Dios, obviamente de igual forma estamos nosotros honrándolo a Él con nuestro servicio. Pero además de eso, hermano, hay un punto importante, porque el punto está en eso. Muy bien, hay que adorar, pero la pregunta es esta, ¿ve? ¿A quién adora? Entonces, mire, cuando usted empieza a revisar la Biblia, en Apocalipsis dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Mire, hermano, ese es el 10. Usted lee el verso 11 y oiga, aquí es donde ya van aclarando. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Entonces, hermano, hay un punto importante, porque mire, ¿a quién adora? Ahí empezamos con esto, pero vea, aquí dice al que está postrado, al que está prácticamente sentado en el trono, el que prácticamente creó todas las cosas. Y cuando usted lo va viendo, hermano, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se oye muy bien, pero San Juan, hermano, empieza hablando que fue Cristo el que hizo todas las cosas. Fíjese, por la palabra de su poder y todo lo demás. Entonces, vea, aquí estamos hablando a quién hay que adorar, al Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué lo vemos? En primer lugar, porque dice, porque tú creaste todas las cosas. Y otro elemento importante, porque fíjese que cuando lo va viendo usted ahí, adora al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Pero entonces, mire, hermano, le voy a contar algo. Cuando usted empieza a revisar la Biblia, por ejemplo, el libro de Isaías, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Y empieza a describir la orla y todo lo bonito que hay. Y escuchó la voz de los serafines que cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero mire, eso era Antiguo Testamento. Ahora, cuando vemos ya en Apocalipsis, si usted lo va viendo ahí, empieza la voz otra vez a cantar. Ahí hablan los seres vivientes, hermano. ¿Y qué pasa? La misma voz: Santo, Santo, Santo. Es decir, está dando un parámetro importante. ¿Cuál es el parámetro? Hermano, siempre debemos reconocer la santidad del Señor. Pero ya no dice Jehová de los ejércitos, dice el que era, el que es y el que ha de venir. 3 tiempos. Entonces, cuando usted lo va viendo, hermano, dice la Biblia, creo que es en una de las cartas de Juan, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que era, la preexistencia. Hermano, el que es, el que ha de venir. En cada faceta, hermano, el Señor Jesucristo está prácticamente mostrándose. Por ejemplo, cuando le hablaron los religiosos, antes de Abraham, yo soy. ¿Cómo va a ser posible si ni siquiera tenés 50 años? Ellos lo miraban bajo la perspectiva de ¿qué? De edad cronológica. Pero mire, hermano, ¿a quién hay que adorar? Bueno, avancemos. Porque entonces cuando usted lo va viendo ahí, mire, dice, recibe la gloria, la honra y el poder. Muy bien. Entonces de ahí viene el 5:13. Dice, a todo lo creado que está, en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. 4 lugares. Otra vez, al que está sentado en el cielo, en el trono, perdón. Al Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista. Ahí habla otra cosa: alabanza, honra, gloria y poder. Mire qué decía aquí:
gloria, honra y poder. Pero aquí ya le agregaron una faceta más. Alabanza es la diferencia. Honra, gloria y poder. Así lo decían estos, mire, honra, gloria y poder. Apocalipsis 4:11. Pero mire, se lo resumí aquí. Porque dice, mire, hay que adorar al que está sentado en el trono, Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, ¿quiénes lo hacen también? En primer lugar, todo lo creado. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, hermano, aquí está la pregunta que algunos harán. ¿Existe vida fuera del planeta Tierra? Sí. Eso ya lo sabe usted, lo sé yo también. Hermano, ¿dónde está, por ejemplo, Enoc? ¿Dónde está Elías? No están en el planeta Tierra, se lo llevaron de aquí. Eso lo puede ver usted. Miqueas, por ejemplo, habla de Cristo, ¿verdad? De que son distintas sus constantes venidas. Cuando usted va viendo en el cielo, la reunión de los Elohim, ahí hay seres hermanos creados por el Señor. Entonces, no podemos decir somos los únicos, no. Hermano, eso es lo primero que hay que ver. Creo que es Isaías 13:5, ¿verdad? Vienen de lejanas tierras, vienen de los confines del universo. Jehová y los instrumentos de su venganza. Un ejército del Señor. Mire dónde están. En los cielos. Pero entonces vean, ¿qué más? Sobre la tierra. Oiga, sobre la tierra, como está usted y yo aquí parados, ¿no? En Adama dice la Biblia, sobre el polvo de la tierra. ¿Dónde? Debajo de la tierra, otra creación. ¿Y dónde? En el mar, otra creación. Ahí en el mar puede agarrar usted si quiere, delfines, ballenas, ¿qué otros animales? Peces, lo que usted quiera, creaciones. Porque, hermano, le repito, no crea que usted y yo somos los únicos en el universo. No, qué bueno fuera. Pero mire, interesante, porque ahora, regresando ahí, porque como le decía, ahí están. Pero ¿qué hacen? En el cielo, se lo apliqué así, en base en el orden que como aparecen. En el cielo, la alabanza. Sobre la tierra, la honra. Debajo de la tierra, la gloria. En el mar, el poder. Porque aquí es donde dicen, ve, al Cordero sea. Entonces le van reconociendo. En el cielo lo están alabando. ¿A quién hay que adorar, hermano? Desde el cielo con sus alabanzas. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Mire, a usted y a mí nos toca hacer lo mismo. Sobre la tierra, usted y yo, honra. Ahora, hermano, la honra, estime, me recuerdo en el griego, hermano, honra significa que usted está haciendo un reconocimiento. Está dándole el verdadero lugar. Hermano, mire, por ejemplo, la Biblia hablando del ser humano dice, honra padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Largura de días. Mire, como consecuencia de la honra. Ahora, si usted honra al Señor, agréguele eso a su vida. Mire, hermano, qué interesante. Debajo de la tierra, la gloria, doxa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Es donde dice, eso no lo hice yo, eso lo hizo el Señor. Mire, por eso era bonito cuando lo decía Gigi Ávila, cuando él oraba por la gente en una campaña. ¿Quién lo hizo?, decía él. Él hacía la pregunta, ¿quién lo hizo? Cristo. Darle la gloria de vida a él. Ese fui yo. No, usted no fue. Fue el Señor a través de mí. Mire qué diferencia la que hay. Y la otra faceta, hermano, ¿quiénes lo hacen? En el mar reconocen el poder del Señor. Poder, hermano, fíjese que por ejemplo lo contrario, adunatos es sin poder, sin fuerza, sin fe. Entonces mire, cuando usted está reconociendo lo del Señor, reconociendo su poder, reconoce el poder de Dios, reconoce la fuerza de Dios, reconoce que Él es el autor y consumador de la fe. Mire qué bonito. Y así es como tenemos que empezar, obviamente, a la faceta esta que hablamos de qué, de adorar. Pero entonces mire, ¿a quién hay que adorar? Ese es el punto. Mire lo que dice ahí, Apocalipsis 4:3.
y el que estaba sentado, como sentado en el trono, y empieza a describir. Su aspecto era como la piedra de jaspe y sardio, alrededor del trono había el arcoíris semejante a una esmeralda, y empieza a describir una serie de cosas. Ese no es el punto que vamos a ver. Pero entonces, fíjese, hermano, estamos viendo un aspecto importante. Lo primero es que alrededor del trono hay elementos que van a mostrar su divinidad. Pero juntamente con eso viene Jesucristo y dijo algo interesante: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, mire, el que estaba sentado, ¿quién es? Jesucristo. ¿A quién hay que adorar? A Jesucristo. Cuando ve usted la carta a los Hebreos, creo que es capítulo 1 o 2, dice, cuando entra al mundo nuevamente, dice, ahora adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora adórenle todos. Mire qué importante. Ahora, ¿por qué? Porque hizo una obra de redención. Reconocer todo lo que Él hizo. Mire qué importante. Entonces es parte de las cosas que de alguna manera tenemos que ver. Ahora ve Él y dice, bueno, usted ya dio la talla. Usted ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, y como yo ya me senté con mi Padre en el trono, ahora si usted y yo, hermano, somos vencedores y al final tenemos que llegar a la etapa de más que vencedores, nos dan la oportunidad de estar sentados juntamente con Él en su trono. Porque ahí viene aquí a las dos facetas, ¿se recuerda? ¿Con Cristo o en Cristo? Por ejemplo, Pablo decía, con Cristo juntamente crucificado, con Cristo a la par. En Cristo me metí en Él. Ese es el punto específico, y por esto todas las cosas reunidas en Cristo. Cuando todo se une en Cristo, Cristo se une al Padre. Mire qué bonito, porque es lo que el Señor quiere hacer. Mire, Apocalipsis 7:10 dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, hermano, hay otra faceta. Bueno, la salvación. ¿Por qué hay que adorar al Señor? Hermano, por ejemplo, decía, sed salvos de la ira venidera. Hermano, si usted quiere el tiempo tribulacionario, mire, usted tiene que ser salvo de eso. ¿Cómo? En la medida que usted se acerca al Señor. Porque el juicio estaba determinado la semana 70 para Israel. Pero hermano, hay un montón de la iglesia que se van a quedar en ese tiempo. Apocalipsis 7 dice, y vi una multitud que nadie podía contar. ¿Quiénes son estos? Son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hermano, esos entraron a retrasadas. Hermano, Dios no nos llamó a usted y a mí para que ganemos en retrasadas. Nos llama para que demos la talla. 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que seamos hallados irreprensibles, sin ningún tipo de mancha, en espíritu, en alma y en cuerpo. Hermano, porque entonces si usted va a adorar, hay una faceta. Sin santidad, por ejemplo, nadie verá al Señor. Mire, entonces si usted y yo vamos a estar, tenemos que cumplir un requisito mínimo. Pero mire, entonces qué importante, porque ahora si estamos hablando de salvación, hermano, uno de la ira venidera. Hermano, salvo de qué? De la condenación eterna. Usted ya nació de nuevo, usted ya no llega al juicio del trono blanco. No, usted a lo que llega es al juicio, al tribunal de Cristo, donde obviamente, hermano, obtenemos coronas, galardones, los premios que nos corresponden, lo que hayamos ganado mientras estábamos en la tierra. Y mire, y ahí es donde viene usted y tiene que recordar algo, porque cuando empezamos a leer el capítulo 4, decía, los 24 ancianos se postraban y lanzaban sus coronas. Ahora, hermano, cuando Juan lo llevaron ahí, él vio qué corona podía presentar si no le habían hecho todavía su resumen. A usted y a mí tampoco, pero hermano, llegará un momento, ¿cuántas coronas ganó usted? ¿Cuántas va a obtener? Porque mire, ¿y cómo lo hago? Un vaso de agua, ¿qué dice? No se queda sin recompensa.
Mire, hermano, lo mínimo que usted hace, Dios lo tomó en cuenta. Bonito eso, ¿verdad? Avancemos, porque entonces, miren, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad al que hizo cielo y tierra y todo lo demás. Pero entonces, mire, hermano, hay una cuestión. Usted va a adorar. ¿Cómo lo adoramos? Con una faceta fácil: temor del Señor. El temor no es miedo. David tuvo ese problema. Dijo, vamos a trasladar el arca del pacto de aquí, donde estaba, hacia Jerusalén. Muy bien, dijeron ellos, pero de repente, hermano, ¿qué pasó? Usa vio que como la carretera, hermano, tenía hoyos, la subieron el arca en una carreta a la manera de los filisteos. ¿Y qué ocurrió? Tambaleó la carreta y sentía que ya se caía el arca. ¿Qué hizo Usa? Usó su mano y detuvo el arca. ¿Y qué pasó? Se murió. Entonces, fíjese, hermano, pasó una cosa curiosa. Cuando vio David, hay muerte, le dio miedo. Y como le dio miedo, no, mejor que se quede allá en la casa de Obed-Edom geteo. Pero ese ni siquiera era del pueblo de Israel, mucho menos de la tribu de Leví, que eran los que tenían que estar a cargo del arca. Pero sabe que ese hombre, hermano, Obed-Edom, significa siervo de rojo. Entonces, un hombre que obviamente estaba en comunión con el Señor. Y dice que cuando David le contaron, dice que en la presencia de Dios prosperó prácticamente todo lo que ese hombre tenía durante 3 meses. Entonces fue donde David dijo, bueno, ahora sí me la llevo. Sí, pero entonces, hermano, mire, el punto es, él tuvo miedo. Temor del Señor, usted lo va a adorar ¿cómo? Hermano, actuando, le repito, hago esto para honrar al Señor. No hago esto porque quiero agradar al Señor. Mire qué bonito. Vamos adelante porque vea, esta. A la que rápido se ve el tiempo, ¿verdad, hermano? Al Cordero. Dice, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y ancianos. Eran millones de millones. Fíjese, ahí están, ángeles, seres vivientes y ancianos. Pero dice que decían a gran voz, el Cordero inmolado que es digno de tomar, otra vez, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Antes eran 4, ahora son 7 facetas. Pero mira, hermano, ahora ¿por qué? El Cordero que fue inmolado, prácticamente el sacrificio perfecto, es digno. Mira, hermano, y si usted quiere aplicarlo en su vida espiritual, ¿quiénes toman la Santa Cena? Los dignos. Mira, importante. Entonces, fíjese, hermano, lo que están haciendo es dándole un reconocimiento. Porque mire, obviamente ya hablamos un poquito del poder, pero piense usted en las riquezas. Honra al Señor con tus bienes, dice la Biblia. Hermano, ¿qué le dieron? La sabiduría. Hermano, mire, todo lo que usted y yo hagamos, hermano, tiene que ser como propósito final, honrar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Mire, Apocalipsis 15:3, cantaban el cántico de Moisés. Fíjese, siervo de Dios. Y cantaban, pero dice, hermano, a eso no lo puse, pero cuando usted lo empiece a oír antes, dice, y había un cántico que nadie podía cantar. Y aquí dice, el cántico de Moisés, y decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey. Entonces, fíjese, ahora veo una situación, porque entonces, ¿a quién hay que adorar? Al Dios Todopoderoso. Entonces, mire, en base aquí, ellos cantan ¿qué? El cántico de Moisés. ¿Cuál era el cántico de Moisés, hermano? Para que usted haga memoria. ¿Por qué empezaron ellos a cantar? Israel, ¿se recuerda? Hermano, cuando vio Moisés, Señor, ahí vienen los egipcios. Señor, aquí estamos en la orilla y está el mar. ¿Qué hago? ¿Qué tienes en la mano? La vara, úsala. La autoridad la usó, se abrió el mar, pasaron en seco. Señor, ahí vienen los egipcios, usa la vara, se cerró y quedó destruido completamente el ejército de Faraón. Entonces empezaron a cantar. María, se recuerda usted, se puso a danzar y cantaban, echó a la mar los carros de Faraón. Y hermano, todo ese cántico de Moisés.
Ahora, ¿por qué? Porque era un cántico de victoria, un cántico de recordar la obra de misericordia, hermano, recordar el poder de Dios, de cómo llegó a hacer todo eso. Mire, hermano, cantaban el cántico de Moisés. Cuando usted va a adorar, hermano, debe hacer, no cantar el cántico de Moisés, recordar las victorias que el Señor le dio. ¿Recordar qué? ¿Por qué lo adoro? Porque el Señor hizo, hermano, lo salvó de tal peligro. Mire, hermano, ese es un buen motivo. ¿Por qué estar agradecido? Por lo que el Señor ya hizo en su vida. Solo con eso, hermano, hay bastante. Porque fíjese, si usted ya pasó las etapas, hermano, de problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, accidentes, asaltos, lo que usted quiera, de cuántas cosas hemos sido librados. Hermano, motivo para alabar y adorar al Señor. Suficientes hay, fíjese, hermano. Entonces, mire, ahora viene San Juan y dice esto: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y después dice que el Señor busca, ¿verdad?, adoradores. Pero entonces fíjese, ¿cuál es el punto? Mire, Dios es espíritu. Entonces usted tiene tres facetas: tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Se recuerda? Ahora, hermano, la comunión con Dios es a nivel de espíritu, no de alma. Porque si lo hace en base a alma, hermano, es en base a sus sentimientos, en base a su razonamiento. Y lo hará cuando quiera. En cambio, cuando una persona está con la conexión espiritual con el Señor, hermano, mire, conectado. Mire, por ejemplo, regresando a Juan el apóstol, yo estaba en la isla de Patmos y empieza a contar su historia, cuando de repente sube acá. Mire, hermano, estaba en la tierra y una conexión espiritual lo llevaron a ver cosas, hermano, que nadie había visto. Pablo decía lo mismo. Miren, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero conozco a un hombre. Si en espíritu, en el cuerpo, no lo sé, el Señor lo sabe. Pero fue llevado al paraíso, fue llevado al cielo, fue llevado al abismo, y empieza a escribir todas las cosas. Y vi cosas que son difíciles hasta de hablar. No porque no pueda hablarlas, sino que se requiere prácticamente que la persona esté preparada para recibir eso. Mire, hermano, incluso él cuando empieza, recuerda Hebreos creo que 7, ¿verdad?, donde dice, hablando de Melquisedec y esto, pero me gustaría más decirles más de esto, pero ustedes no están preparados todavía, porque deberían de ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Mire, no siguió hablando de algo tan profundo, hermano, pero mire, adorará usted en espíritu. ¿Qué es lo que debe crecer en su vida? Su nivel espiritual. Hermano, en la medida que usted y yo tengamos actitudes de alma y cuerpo, que eso significa ser una persona almática o carnal, hermano, vamos a tener problemas. Es que es serio, ¿verdad? Así que mire, Apocalipsis 15, todas las naciones vendrán y te adorarán. Ese es después. Pero entonces el punto es que, mire, hermano, vendrán. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Aquel salmo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, y empieza a decir todo. Nuestras bocas se llenarán y los labios de alabanza. Entonces, hermano, y Zacarías dice, iremos con vosotros en el reino milenial, iremos con nosotros y adoraremos también. Mire las naciones. Ay, Dios. Mire, ese es el cuarto. Después dice, oí una gran voz, la multitud en el cielo, y dicen, la salvación, la honra, gloria y poder, otra vez, mire, son del Señor Dios nuestro. Entonces, mire, ahí la que le están agregando, porque ya lo vimos, honra, gloria, poder, está la salvación. Entonces, hermano, el esfuerzo, Efesios 2, estando usted y yo muertos en delitos y en pecados, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
es que yo hice tal cosa y por eso Dios me salvó. No, qué bueno fuera, hermano, nada de eso. Por pura misericordia. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Es que miren, yo era perseguidor de la iglesia. Yo di mi consentimiento para que mataran a Esteban. Hasta le cuidé la mochila a los demás. Yo aquí, mire, él podía decir todo lo malo que había hecho, porque dice, yo arrastraba a la gente, a algunos los golpeaba, a otros los hería, a unos los mandaba al hospital, a otros a la cárcel, a otros al cementerio, y empezaba a contar todo lo que había hecho. Pero entonces, mire, ya cuando él contaba todo lo que había hecho, dice, pero Dios, en su gran misericordia, me tomó en cuenta. Y de ser Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo. Mire, hermano, reconociendo la salvación del Señor, que no fue por buena gente que lo tomaron en cuenta, sino fue la pura misericordia de Dios. Así es lo que necesitamos todos reconocer. Mire, ahí está Juan. Juan se echó el clavo 2 veces, fíjese, hermano. Viene él y cuando está en el cielo, hermano, mire, le impresionaron tantas cosas, pero estaba con un ángel. Y cuando está hablando con el ángel, ¿qué lo impresionó? No sé, hermano. Usted especule ahí lo que quiera. Pero de repente dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? A un ángel. Entonces le dijo, no hagas eso, le dice. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo tuyo. Tú eres humano, yo soy ángel. Pero somos consiervos. Estamos prácticamente sirviendo al mismo Dios. Mire qué bonito. Incluso por eso recuerde que Apocalipsis hablando de la medida de ángeles igual que medida de hombre. Entonces cuando usted va viendo, hermano, hay otra situación, porque ¿sabe qué ocurre, hermano? Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos que los ángeles son seres ministradores de aquellos que han de heredar la salvación, usted y yo. Dios los pone a servirnos a nosotros. Por ejemplo, Jesús estaba, hermano, orando en Getsemaní. Estaba a horas de práctica, él ya había entregado su voluntad, pero ahora iba a entregar su cuerpo en la cruz. Y mientras estaba orando, Padre, si es posible, pasa en mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró lo mismo. Entonces, fíjese, hermano, mientras él estaba ahí, dice ahí que llegó un ángel y lo fortaleció, un espíritu de fortaleza. Hermano, mire, una administración, ¿para qué? Para que tuviera el vigor, las fuerzas. Incluso fíjese que cuando usted dice que lee eso, dice que mientras él estaba así, hermano, empezó a orar, caían de su frente gotas, eran sudor como sangre. Hay otra Biblia que dice como sangre brumosa, es decir, espesa. Fíjese, hermano, y mientras él estaba ahí, entonces pasó algo curioso. ¿Qué es lo que pasó? Le dieron la fortaleza necesaria para que llegara a la cruz. Ahora fíjese, pero viene él, le repito, Juan se está equivocando en ese sentido. Bueno, y ahora que ya se equivocó, ¿qué hacemos? Hermano, hay que rectificar. Entonces es lo que usted y yo tenemos que hacer en algún momento, rectificar. No es a un ángel, es al Señor. Por eso dice, adora a Dios. La otra faceta, mire, dice, otra vez, mire, eso fue el 19, otra vez el ángel, que viene y lo quiere adorar una vez más Juan. Y no, le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Mire, aquí le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Pero aquí dice, consiervo tuyo y de los hermanos, los profetas. 2 cosas distintas. Pero la base es siempre la misma, ¿ve? Adora a Dios. Entonces, mire, hermano, si usted se va a acercar al Señor, tiene que hacerlo, depende de lo que usted, en la faceta que lo quiera hacer. ¿A quién tiene que adorar? Al que está sentado en el trono. Es Jesucristo siempre, pero mire, una faceta. El sentado en el trono significa reconocimiento de autoridad como rey. Entonces, hermano, ¿qué tiene que reconocer usted para adorar? Reconocer que el Señor es el rey de su vida, el que lo tiene que gobernar. Hermano, ¿a quién hay que adorar? Al Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que prácticamente, hermano, vino usted y vine yo, hermano, y decimos, Él fue el que nos liberó de todo. ¿A quién hay que reconocer y adorar?
al Dios Todopoderoso. Hermano, el que tiene poder sobre su pasado, su presente y su futuro, y que lo puede transformar. Eso es lo fundamental. Hermano, ¿y a quién? Al Señor Dios nuestro. Eso significa, hermano, donde hay, recuerde, todos decían, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? 11, solo uno. ¿Seré yo, maestro? Judas. Reconocía que era buen maestro, bueno para enseñar, pero nunca reconoció gobierno. ¿A quién tiene que adorar usted? Al que es su Señor. Mire. Así que mire, hermano, ahí está. Gracias a Dios por lo que Dios hace en su vida y en la mía. ¿A quién vamos a adorar? A nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a entregar su vida por usted y por mí. Amén. Mire, fácil la cuestión. Así que vamos a concluir ahí. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermanas.